esperaba. Dios santo. Dios santo, susurró ella. Eres Su conocí. idéntico a él cuando Pero lo tienes conocí. mi mirada. Pero tienes Eres mi mi mirada. Álvaro. Dime, Eres mi Álvaro. ¿cómo Tuve que tomar el primer tren? Tuve que venir Arriesgándome a que me odiaras. Mente. No hay un solo día, Álvaro. No hay un solo día, Álvaro. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el inmenso peso de las palabras que nunca llegaste a pronunciar? Te invito a que cierres los ojos por un instante y traigas a tu memoria aquella conversación que nunca tuviste. Piensa en ese "te quiero" que se quedó atascado dolorosamente en tu garganta, o en ese "perdóname" que el orgullo, terco e implacable, no te permitió articular. Desde que somos muy pequeños, el mundo nos enseña a hablar. Nos educan para comunicarnos, para llenar cada espacio vacío con ruido, con distracciones constantes, con voces ajenas y propias que no dejan de sonar. Nos aterra el vacío, pero, extrañamente, nadie nos prepara para enfrentarnos a la fuerza arrolladora de la ausencia de sonido. Hay silencios que destruyen, que construyen muros infranqueables. Hay silencios que sanan, que otorgan paz. Y luego, y existe un tipo de silencio muy particular, uno extremadamente raro. Un silencio denso, pesado, capaz de reescribir por completo la historia de una vida entera y cambiar el rumbo del destino. Ese es el silencio que lo decía todo. Hoy quiero llevarte a un viaje muy profundo. Un viaje hacia el interior de esos espacios vacíos que todos, sin excepción, guardamos en el rincón más oculto del alma. A lo largo de esta historia, te pido que abras tu corazón de par en par, porque es muy probable que te veas reflejado en los ojos, en las dudas y en las lágrimas de nuestro protagonista. Y mientras avanzamos, me gustaría que me acompañaras respondiendo, ya sea en la intimidad de tu mente o escribiéndolo ahora mismo en los comentarios, a esta pregunta vital. ¿Cuál es el silencio más doloroso que aún guardas en tu memoria? ¿A quién le pertenecían las palabras que nunca escuchaste? Conozcamos a Álvaro. Álvaro no era un hombre de muchas palabras. ¿Cuál es el silencio más? Quienes lo conocían en la gran ciudad lo consideraban alguien reservado, distante, envuelto siempre en un aura de misterio melancólico. Pero esa reserva no era un rasgo de nacimiento. Era una herencia directa y pesada de su padre, Elías. En la antigua casa donde Álvaro creció, ubicada en un pequeño valle rodeado de montañas imponentes que parecían aislar al pueblo del resto del mundo, el amor jamás se expresaba con frases elaboradas, ni con abrazos cálidos de buenas noches, ni con sonrisas desbordantes. En el mundo de Elías, el amor se manifestaba de otras maneras, en un idioma mudo y áspero. En el amor era un plato de comida humeante servido sobre la vieja mesa de madera después de una larguísima y agotadora jornada de trabajo bajo el sol inclemente. El amor era aquel abrigo de lana áspera colocado sigilosamente sobre la cama de Álvaro en las noches de invierno más heladas, cuando el viento aullaba contra las ventanas. Pero para el corazón de un niño, Es imposible. las acciones invisibles a veces simplemente no son suficientes. El alma infantil está sedienta de la confirmación de la voz. Necesita el consuelo del sonido, la validación clara y directa. Elías era un hombre forjado en la dureza extrema de la tierra que trabajaba. Un hombre antiguo, que creía firmemente que hablar de los sentimientos, que mostrar vulnerabilidad o afecto, era una imperdonable muestra de debilidad. Y Álvaro creció buscando desesperadamente la mirada de aprobación de su padre, persiguiendo una sola palabra de aliento, un simple y llano "estoy muy orgulloso de ti, hijo". Pero lo único que recibía a cambio, día tras día, año tras año, era un silencio insondable. Un vacío que, con el inevitable paso del tiempo, el joven Álvaro comenzó a interpretar como un rechazo absoluto. Esa trágica falta de palabras construyó
poco a poco, un muro invisible, pero impenetrable entre los dos. Un muro edificado ladrillo a ladrillo con malentendidos, con miradas desviadas y con un orgullo profundamente herido por ambas partes. A lo largo de la historia de la humanidad, desde muchos siglos en el pasado, mucho antes de nuestra era actual, los grandes pensadores han buscado comprender qué significa realmente aislarse a través del silencio. Algunos decían que era el lenguaje de los sabios, otros el refugio de los cobardes. Para Álvaro, el silencio de su padre era simplemente una condena. Y así llegamos a aquella noche, la noche que lo cambiaría todo para siempre. Álvaro tenía apenas 18 años. Su corazón juvenil estaba rebosante de una furia incontenible y de un dolor que ya no cabía en su pecho. Hizo una pequeña maleta de lona, metiendo sus pertenencias a empujones, cegado por las lágrimas de frustración. El aire dentro de la pequeña casa familiar era tan tenso que parecía a punto de resquebrajarse como el cristal. Mientras caminaba hacia la salida, Álvaro albergaba una última y desesperada esperanza. En el fondo de su ser, rogaba que su padre lo detuviera. Esperaba, con cada fibra de su cuerpo, que Elías se pusiera de pie y que se interpusiera en el umbral de la puerta, que levantara la voz, que discutiera, que se enojara, que le prohibiera irse, que hiciera cualquier cosa en el mundo que demostrara que le importaba perder a su único hijo. Pero Elías no hizo absolutamente nada de eso. Se quedó inmóvil, sentado en su vieja y gastada mecedora de mimbre, con la mirada clavada en las brasas de la chimenea que lentamente se iban desvaneciendo, consumiéndose en la oscuridad. No giró la cabeza, no movió un músculo. Y cuando Álvaro cruzó la puerta de madera hacia la gélida noche, el silencio que dejó a sus espaldas fue el ruido más ensordecedor que había escuchado en su vida. Ese silencio sepulcral marcó el inicio de una distancia monumental, una herida abierta que sangraría durante más de 20 años. Y 20 larguísimos años sin que padre e hijo cruzaran una sola palabra. 2 décadas enteras donde el resentimiento echó raíces profundas en el corazón de Álvaro, convenciéndolo de que su padre jamás lo había amado. Pero la vida y el destino tienen formas sumamente peculiares y a veces crueles, de obligarnos a enfrentar cara a cara aquello de lo que hemos intentado huir durante toda nuestra existencia. Porque hay verdades que no se pueden enterrar para siempre, por mucho polvo que les echemos encima. Una fría y grisácea mañana de noviembre, mientras la ciudad despertaba bajo una densa capa de niebla, el teléfono de Álvaro sonó. Era una llamada de un número desconocido. Una llamada que duró apenas unos pocos y escasos segundos, pero que contenía la fuerza suficiente para paralizar su mundo entero y hacer que el suelo desapareciera bajo sus pies. La voz temblorosa de un antiguo vecino del pueblo le dio una noticia que le heló la sangre en las venas. Una noticia definitiva, irrevocable, que lo obligaría a regresar al mismo lugar que había jurado por su vida no volver a pisar jamás. Pero el vecino le habló de algo más antes de colgar. Con una voz cargada de un misterio casi solemne, le mencionó una pequeña caja. Una vieja caja de madera tallada que Elías, su padre, aquel hombre de piedra que nunca hablaba, había guardado celosamente debajo de su cama durante todos esos 20 años de dolorosa ausencia. El vecino le aseguró a Álvaro que Elías había protegido esa caja con su propia vida, rechazando que nadie la tocara, esperando hasta su último aliento, no el día en que su hijo decidiera regresar. Dime, ¿te has sentido alguna vez atrapado en un viaje sin retorno hacia tu propio pasado? ¿Conoces ese instante de vértigo en el que eres plenamente consciente de que vas a enfrentarte a los fantasmas que creíste haber dejado atrás?
Me encantaría leer en los comentarios si alguna vez has tenido que perdonar a alguien sin que esa persona te haya pedido perdón jamás. Porque, en esencia, de eso se trata este amargo viaje de retorno. El viaje en tren de vuelta al valle fue una tortura silenciosa. Álvaro miraba a través de la ventanilla, pero sus ojos no registraban el paisaje. No veía cómo la ciudad de acero y asfalto daba paso lentamente a los campos abiertos, ni cómo las majestuosas montañas de su infancia se alzaban en el horizonte como guardianes de piedra. Y lo único que Álvaro veía reflejado en el cristal sucio del tren era el rostro de aquel joven de 18 años que se marchó huyendo, buscando desesperadamente respuestas en el inmenso mundo exterior, sin sospechar que el verdadero misterio, el secreto más grande de todos, siempre estuvo encerrado en el interior de su propia casa. Al bajar en la pequeña y desierta estación del pueblo, el aire helado de la montaña le golpeó el rostro, trayendo consigo el inconfundible aroma a pino húmedo y a tierra mojada. Caminó lentamente por las calles empedradas. Todo estaba intacto, cruelmente igual. Las mismas casas con sus techos oscuros, la misma plaza vacía, el mismo silencio pesado que parecía envolver el lugar. Cada paso que daba hacia la vieja casa familiar resonaba como un latido acelerado en la tranquilidad del atardecer. Finalmente, llegó. La puerta de madera de roble, desgastada por los azotes del clima y el abandono, se erguía frente a él como un portal hacia otra dimensión. Al empujarla, el agudo chirrido de las viejas bisagras oxidadas rompió la calma sepulcral de la vivienda. Entró, y un olor a polvo y a recuerdos estancados inundó sus pulmones. Allí estaba la vieja mecedora de su padre, vacía para siempre. Allí estaba la chimenea, ahora oscura y fría. Y justo allí, sobre el centro de la mesa del comedor, iluminada dramáticamente por un único y delgado rayo de luz mortecina que lograba filtrarse a través de la ventana empolvada, reposaba la caja. La misteriosa caja de madera tallada de la que le había hablado el vecino por teléfono. Álvaro sintió que las piernas le fallaban. Se acercó a la mesa con las manos temblando de una manera incontrolable. Sabía, y en lo más profundo de su alma, que abrir esa caja no era un simple acto físico. Significaba abrir la represa que contenía 20 años de llanto reprimido, de preguntas sin respuesta, de palabras brutalmente asfixiadas. Sabía que, una vez que levantara esa tapa de madera, su percepción de toda su vida, de su padre y de sí mismo, cambiaría para siempre. No habría marcha atrás. Su corazón latía desbocado, golpeando contra sus costillas con violencia. La respiración se le entrecortaba. El aire parecía faltarle en aquella habitación cargada de fantasmas. Extendió los brazos lentamente, como si temiera que la caja fuera a desaparecer frente a sus ojos. Y justo en el instante preciso en que las yemas de sus dedos fríos rozaron la superficie áspera y gastada de la madera. Y justo en el instante preciso en que las yemas de sus dedos fríos rozaron la superficie áspera y gastada de la madera, una ráfaga de viento helado se coló por la rendija de la ventana mal cerrada, haciendo que la llama de un viejo farol de aceite que colgaba en la pared parpadeara violentamente, proyectando sombras alargadas y fantasmales sobre el rostro pálido de Álvaro. El peso de 20 años de ausencia se concentraba ahora en un solo punto. En ese pequeño cofre de madera oscura que parecía palpitar bajo sus manos, como si albergara un corazón vivo en su interior. El silencio en la habitación era tan absoluto que Álvaro podía escuchar el zumbido de la sangre corriendo por sus propias sienes. Cerró los ojos por una fracción de segundo, tomando una bocanada de aquel aire viciado y cargado de nostalgia. Y finalmente, y con un movimiento lento pero decidido, levantó la pesada tapa de la caja. El metal oxidado de las bisagras emitió un quejido agudo y prolongado.
un sonido que resonó en las paredes de la vieja casa como un lamento que hubiera estado atrapado allí durante 2 décadas. Lo que Álvaro esperaba encontrar era un misterio. Quizás documentos legales, quizás algún viejo reloj de bolsillo de la familia, o tal vez las escrituras de aquella tierra árida que su padre tanto amó y que a él tanto le asfixiaba. Pero lo que sus ojos descubrieron al disiparse el polvo que se levantó con el movimiento, lo dejó completamente paralizado, sin aliento. No había oro, no había joyas familiares, ni títulos de propiedad. El interior de la caja estaba repleto, hasta el borde mismo, de sobres de papel. Cientos y cientos de sobres de papel amarillento, desgastados por el roce constante de unas manos que los habían manipulado una y otra vez. Estaban atados cuidadosamente con pequeños cordeles de hilo rústico, separados en pequeños montones que parecían estar ordenados con una precisión casi obsesiva. Dime, ¿alguna vez has descubierto un secreto de alguien a quien creías conocer a la perfección y de repente todas las piezas de tu vida cambian de lugar? ¿Alguna vez has sentido que la historia que te contaste a ti mismo durante años no era la verdadera? Si es así, déjamelo saber en los comentarios, porque sé que este es un sentimiento que nos atraviesa el alma a muchos de nosotros, dejándonos en una vulnerabilidad absoluta. Álvaro extendió la mano, temblando visiblemente, y tomó el primer fajo de cartas. El papel se sentía frágil, mas como si pudiera deshacerse en cenizas con un simple suspiro. Acercó el sobre superior a la escasa luz que entraba por la ventana. Allí, en la esquina superior derecha, escrita con una caligrafía temblorosa, torpe pero profundamente esforzada, había una fecha. Álvaro sintió que un balde de agua helada le caía por la espalda. Era la fecha exacta del día siguiente a su partida. El día después de aquella noche fatídica en la que agarró su maleta y cruzó la puerta para no volver. Con sumo cuidado, deslizó el dedo por el borde del sobre, rompiendo el papel con un rasgado seco que sonó ensordecedor en el silencio de la casa. Extrajo una hoja de cuaderno, doblada en 4 partes, con marcas evidentes de haber sido humedecida y secada varias veces. Al desdoblarla, las letras parecieron saltar hacia él, golpeándolo con una fuerza física devastadora. La carta comenzaba con 2 palabras que Elías jamás, ni una sola vez en sus 18 años de convivencia, había pronunciado en voz alta. Hijo mío. Álvaro tuvo que apoyarse en el borde de la mesa porque las rodillas amenazaban con ceder. Su vista se nubló por un torrente de lágrimas calientes que ya no pudo contener. La carta, escrita con trazos fuertes que delataban la presión de la mano contra el papel, decía: Hijo mío, ayer te fuiste. Cuando escuché el golpe de la puerta al cerrarse, sentí que la vida misma se me escapaba del cuerpo y me dejaba vacío. Quise levantarme, te juro por lo más sagrado que quise levantarme de esta maldita silla, correr hacia la puerta, agarrarte de los hombros y suplicarte de rodillas que no me dejaras solo. Y quise gritarte que te quiero más que a mi propia vida, que eres lo único bueno que he hecho en este mundo cruel. Pero el miedo me encadenó, un miedo terrible, oscuro y antiguo. Me apretó la garganta como una soga. No sé hablar, Álvaro. Nunca me enseñaron. Mi padre me enseñó a trabajar la tierra hasta que las manos sangraran. Me enseñó a tragarme el dolor para no parecer débil frente a la tormenta. Pero nunca me enseñó qué palabras usar para pedirle a mi propio hijo que se quede a mi lado. Perdóname por este silencio cobarde. Ojalá algún día puedas perdonar a este viejo inútil que te ama en silencio. Un sollozo desgarrador, animal y profundo, escapó del pecho de Álvaro. El eco de su llanto rebotó en los rincones de la casa, rompiendo finalmente aquel maleficio de mudez que había imperado en ese hogar durante tanto tiempo. La venda que había cubierto sus ojos durante 20 años cayó al suelo de golpe.
Aquel silencio que él siempre interpretó como desprecio absoluto, como una confirmación de su falta de valor, no era otra cosa que la prisión de un hombre aterrorizado. Su padre no era un monstruo insensible. Era una víctima de su propia historia, un prisionero de un dolor generacional, un hombre atrapado en una armadura de dureza que lo asfixiaba por dentro. ¿Cuántas veces cometemos ese mismo error? ¿Cuántas veces juzgamos con una dureza implacable a nuestros padres, a nuestros abuelos, olvidando por completo que ellos también fueron niños heridos, criados en épocas donde las emociones eran consideradas un lujo inútil o un defecto vergonzoso? Nos pasamos la vida exigiendo que nos amen en el idioma que nosotros entendemos, o sin detenernos un segundo a intentar descifrar el idioma torpe, roto y silencioso en el que ellos están intentando, con todas sus fuerzas, decirnos que somos su mundo entero. Álvaro se dejó caer pesadamente sobre una de las sillas del comedor. Estuvo horas allí sentado, mientras la luz del sol desaparecía gradualmente y la oscuridad de la noche envolvía las montañas. Encendió el farol y continuó leyendo, devorando una carta tras otra. Era un viaje en el tiempo, una crónica detallada del amor más puro y trágico que jamás hubiera imaginado. Descubrió que Elías le escribía religiosamente cada semana. Había cartas fechadas en sus cumpleaños, cartas en Navidad, cartas escritas en noches de insomnio. Pero lo más impactante, lo que terminó de quebrar las defensas del alma de Álvaro, fue descubrir que su padre nunca lo había perdido de vista. Entre las cartas de los años posteriores, Álvaro empezó a encontrar recortes de periódico de la gran ciudad, pequeñas menciones de su nombre en boletines universitarios que Elías, de alguna forma milagrosa e incomprensible desde su aislamiento en el valle, había conseguido rastrear y recortar con sumo cuidado. Encontró fotografías suyas caminando por avenidas lejanas, fotos borrosas tomadas a la distancia por alguien que había sido contratado en secreto. Elías había pagado, mes a mes, con el dinero que ganaba rompiéndose la espalda en el campo, a un investigador privado en la ciudad simplemente para saber que su hijo estaba bien, para verlo crecer desde las sombras, para asegurarse de que no le faltara nada, aunque él mismo viviera en la más estricta austeridad. Cada carta era un testamento de devoción absoluta. En una de ellas, escrita 10 años después de su partida, Elías relataba cómo había viajado a la ciudad en tren. Álvaro leyó, con las manos temblando violentamente, cómo su padre había estado parado bajo la lluvia torrencial, al otro lado de la calle de su primer apartamento de soltero. «Te vi salir apresurado», decía la carta. «Llevabas un abrigo negro que no te abrigaba bien. Quise cruzar la calle, quise llamarte por tu nombre. Estuve a un paso de hacerlo, pero vi tu rostro. Te veías tan hombre, tan seguro de ti mismo, tan lejos del dolor que yo te causé en esta casa. Y me di cuenta de que mi presencia solo traería nubes a tu cielo despejado. Así que me di la vuelta y regresé a la estación. Lloré todo el camino de vuelta, Álvaro. Lloré porque entendí que mi mayor acto de amor hacia ti era no estorbar en tu felicidad. Y el sacrificio invisible de aquel hombre rudo lo golpeó como una tormenta. Su padre se había condenado voluntariamente a la soledad más absoluta, al papel de villano en la historia de su hijo, convencido de que su ausencia era el mejor regalo que podía darle. ¿Te imaginas el nivel de amor y, al mismo tiempo, el nivel de dolor que se requiere para alejarse de la persona que más amas en el mundo, simplemente porque crees, erróneamente, que le haces un favor con tu ausencia? Es un acto de un sacrificio desgarrador, una tragedia nacida de una falta de comunicación que hoy, en nuestra sociedad, sigue destruyendo miles de familias. Álvaro estaba exhausto. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Su corazón pesaba como una piedra de molino. Había leído casi la mitad de las cartas.
Sintió la necesidad imperiosa de tocar algo físico que conectara a ese hombre de las cartas con el padre de su infancia. Rebuscó en el fondo de la caja, debajo de los últimos paquetes de sobres, buscando instintivamente algún objeto. Y sus dedos rozaron algo duro, envuelto en un paño de terciopelo azul muy desgastado. Lo sacó con cuidado, deshaciendo los nudos del paño sobre la mesa. Cuando la tela cayó hacia los lados, Álvaro soltó un grito ahogado y se tapó la boca con ambas manos. Era un pequeño caballo de madera, toscamente tallado, al que le faltaba una pata. Álvaro tenía 6 años cuando, en un arranque de furia infantil, había arrojado ese juguete contra la pared porque se había tropezado. Recordaba perfectamente cómo su padre lo había mirado con severidad, pues había recogido los pedazos en silencio y los había arrojado al fuego de la chimenea. O eso creyó Álvaro durante toda su vida. Pero ahí estaba, el pequeño caballo de madera. No estaba perfecto, pero las piezas rotas habían sido pegadas con una meticulosidad extrema. Las astillas lijadas suavemente, y la pata faltante había sido reemplazada por una nueva, tallada con paciencia en una madera de diferente color. Su padre no lo había destruido. Lo había rescatado de las cenizas esa misma noche. Lo había reparado en la soledad de la madrugada y lo había guardado como un tesoro sagrado durante más de 30 años. El impacto de esta revelación física fue demasiado grande. Álvaro se levantó de la silla, necesitando aire fresco. Caminó hacia la ventana y miró hacia el campo oscuro. Bajo la luz de la luna llena, todo su pasado se estaba reescribiendo frente a sus ojos. La rabia que lo había impulsado durante 20 años, el combustible de su resentimiento, se había evaporado por completo, dejando en su lugar un vacío inmenso y una necesidad desesperada de retroceder el tiempo, de volver a ser ese niño y abrazar a su padre con todas sus fuerzas. Sin embargo, cuando regresó a la mesa para continuar acomodando las cartas que faltaban, notó algo sumamente extraño. Al sacar el último fajo de sobres amarillentos, descubrió que en el fondo del cofre de madera no estaba la base lisa que él esperaba. Había un doble fondo, una pequeña tabla de madera que no encajaba perfectamente y que tenía una pequeña hendidura. Con el corazón latiendo desbocado nuevamente, Álvaro introdujo la uña en la hendidura y levantó la falsa base. Debajo, oculto no solo a la vista de los curiosos, sino separado del resto de las cartas confesionales, había un único sobre negro, sellado con lacre rojo. No tenía fecha. No decía «Hijo mío». En el centro del sobre negro, escrito con una letra que no temblaba, una letra firme y urgente, había un mensaje que heló la sangre en las venas de Álvaro. Decía: «Para Álvaro, solo si estás listo para conocer la verdadera razón por la que tu madre nos abandonó. La verdad que me obligó a guardar silencio toda mi vida». Álvaro se quedó petrificado, sosteniendo el sobre negro en el aire. La historia que su padre le había contado, la historia que todo el pueblo conocía sobre la muerte prematura de su madre debido a una enfermedad repentina, ¿había sido una mentira? Todo lo que creía haber resuelto y perdonado en las últimas horas estaba a punto de dar un vuelco monumental. Sus dedos rozaron el borde del lacre rojo, sintiendo el frío de la noche colarse por sus huesos, sabiendo que al romper ese sello, abriría una puerta hacia un pasado que quizás era demasiado peligroso enfrentar. El mundo entero de Álvaro se había reducido a ese pequeño y misterioso sobre negro, sellado con lacre rojo, que acababa de descubrir oculto en el doble fondo de la caja de madera. El viento helado continuaba silbando a través de las rendijas de la vieja casa en el valle, haciendo temblar la frágil llama del farol de aceite. Las sombras bailaban en las paredes desgastadas.
como si los fantasmas del pasado se hubieran reunido en aquella habitación del comedor para ser testigos del momento en que la mentira más grande y a la vez más piadosa de la vida de Álvaro finalmente se desmoronaría. El peso de aquel sobre en sus manos era abrumador. No pesaba en gramos, pesaba en años. 38 años de una historia familiar construida sobre la frágil base de una tumba vacía de verdades. Álvaro respiró hondo, sintiendo que el aire le quemaba los pulmones. Dime, y me encantaría que me respondieras en los comentarios con total sinceridad. ¿Alguna vez has sentido un terror paralizante al estar a punto de descubrir una verdad que sabes con absoluta certeza que destruirá la realidad tal y como la conoces? Ese miedo visceral a que te quiten la venda de los ojos porque la luz de la verdad podría cegarte para siempre. Ese era exactamente el pánico que atenazaba la garganta de Álvaro en aquel instante suspendido en el tiempo. Con los dedos temblando violentamente, Álvaro deslizó la uña por el borde del lacre rojo. El sello se rompió con un chasquido seco que resonó en el silencio sepulcral de la casa, como el disparo de un arma de fuego. El interior del sobre guardaba 2 folios de papel grueso. La caligrafía de su padre, Elías, era diferente aquí. Ya no era la letra temblorosa y torpe de un hombre intentando expresar sus sentimientos a un hijo ausente. No puedo vivir Esta así. era una escritura firme, decidida, casi desesperada, como la de un hombre que dicta su última voluntad antes de enfrentarse al pelotón de fusilamiento. Álvaro acercó el papel a la luz parpadeante del farol. Sus ojos, aún enrojecidos por las lágrimas derramadas por las cartas anteriores, comenzaron a devorar las palabras. La carta comenzaba sin rodeos, golpeando directo al corazón. Álvaro, si estás sosteniendo este papel en tus manos, significa que mi corazón finalmente ha dejado de latir y que mi promesa de silencio ha llegado a su inevitable fin. Te pido perdón de antemano por el inmenso dolor que estas líneas van a causarte. Pero no podía irme de este mundo dejando que vivieras en una mentira. Aunque esa mentira fue lo único que se me ocurrió para salvar tu alma cuando apenas eras un niño pequeño. Álvaro tragó saliva, sintiendo un nudo de hierro en el estómago. La historia que siempre había conocido, la que todo el pueblo murmuraba con compasión, era que su madre, Esmeralda, había fallecido víctima de una fulminante y cruel enfermedad respiratoria cuando él tenía apenas 2 años. Álvaro creció visitando una lápida de piedra fría en el pequeño cementerio del pueblo, estejando flores silvestres sobre un montículo de tierra, imaginando el rostro de una mujer angelical que el destino le había arrebatado de forma injusta. Pero la carta de Elías continuaba destrozando esa frágil ilusión con cada línea. Tu madre no murió de ninguna enfermedad, Álvaro. Esmeralda no descansa en ese cementerio donde tantas veces te vi llorar. La tumba que visitábamos cada domingo está vacía. Tu madre, la mujer a la que amé con una devoción que casi me destruye la razón, nos abandonó. Se marchó una noche de invierno, dejándonos atrás, huyendo de una vida que se le había convertido en una prisión insoportable. El impacto de aquellas palabras fue tan brutal que Álvaro soltó la carta, dejándola caer sobre la mesa de madera. Se llevó las manos a la cabeza, tirando de sus propios cabellos mientras un gemido sordo escapaba de su garganta. Su madre lo había abandonado. La mujer perfecta, la mártir de su infancia, simplemente había hecho las maletas y se había esfumado en la oscuridad. Una oleada de ira volcánica, mucho más grande que la que alguna vez sintió por su padre, comenzó a hervir en su sangre. Pero antes de que el resentimiento pudiera echar raíces, sus ojos volvieron a buscar el papel sobre la mesa. ¿Por qué? Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué. Recogió la carta y continuó leyendo la confesión de su padre. No la odies, Álvaro.
Te lo ruego con mi último aliento, no la odies. Suplicaba Elías desde el más allá, a través de la tinta. Esmeralda era como un pájaro de colores brillantes, lleno de música y de vida, que por error terminó encerrado en una jaula de piedra gris. Este valle, esta vida de campo dura, silenciosa y aislada, la estaba asfixiando. Después de que tú naciste, una sombra inmensa y oscura se apoderó de su mente. Hoy en día, los médicos en la ciudad seguramente le pondrían un nombre a esa tristeza profunda, a esa depresión que la consumía viva. Pero en aquellos tiempos, en este rincón olvidado del mundo, la gente simplemente decía que la locura se la estaba llevando. La vi marchitarse día tras día. La vi llorar horas enteras mirándote dormir, aterrorizada de sí misma, convencida de que su tristeza era un veneno que terminaría contagiándote y arruinando tu vida. Es desgarrador, ¿verdad? Pensar en cuántas personas han sufrido en silencio a lo largo de los siglos, víctimas de batallas mentales y emocionales que nadie a su alrededor podía comprender o nombrar. O de cuántas familias se han roto no por falta de amor, sino por la abrumadora presencia de un dolor invisible. La carta revelaba el momento exacto de la fractura. Elías relataba cómo, una madrugada helada, se despertó y encontró a Esmeralda de pie junto a la puerta, con un pequeño bolso en la mano y los ojos vacíos, desprovistos de toda esperanza. Ella le confesó, con la voz rota, que sentía que si se quedaba un solo día más, terminaría haciéndose daño a sí misma, o peor aún, arrastrando a su hijo a su propio abismo de desesperación. Le rogó a Elías que la dejara ir, para poder salvar a Álvaro de su propia oscuridad. En ese instante, frente a la puerta, escribía Elías: tuve que tomar la decisión más desgarradora de mi existencia. Podía detenerla a la fuerza. Podía gritar, o amenazar y obligarla a quedarse en un hogar que la estaba matando lentamente. O podía abrirle la puerta, tragarme mi propio corazón destrozado y dejarla volar para que pudiera sobrevivir. Elegí perderla para salvarla. Pero entonces me enfrenté a un problema terrible. ¿Qué iba a decirle a un niño de 2 años cuando preguntara por su madre? ¿Cómo le explicas a un hijo que la mujer que le dio la vida sintió que debía huir para no lastimarlo? Sabía que, si te contaba la verdad, crecerías sintiéndote rechazado, creyendo que no era suficiente para que tu madre se quedara. El sentimiento de abandono te habría podrido el alma, Álvaro. Te habría convertido en un hombre lleno de odio. Las lágrimas caían ahora a mares por el rostro de Álvaro, empapando el cuello de su camisa, y el sacrificio de su padre estaba alcanzando unas dimensiones casi mitológicas. Por eso inventé la enfermedad, confesó Elías en el papel. Por eso pagué al viejo sepulturero del pueblo para que fingiera un entierro a cajón cerrado. Por eso soporté durante toda mi vida las miradas de lástima de los vecinos. Decidí que era 1000 veces preferible que lloraras a una madre muerta, pura y angelical, a que vivieras atormentado por el fantasma de una madre viva que te había dejado atrás. Decidí cargar yo con el peso de ser el padre frío, duro y silencioso, para que tú pudieras conservar la imagen inmaculada de tu madre. Mi silencio, hijo mío, fue el escudo con el que intenté proteger tu corazón del dolor más absoluto del mundo. Álvaro cayó de rodillas sobre el suelo de madera crujiente. El dolor físico en su pecho era indescriptible. Toda su vida, absolutamente toda, había estado al revés. El padre al que había odiado, el padre del que había huido pensando que era un ser sin sentimientos, resultó ser el guardián más feroz de su inocencia. Un hombre que inmoló su propia felicidad, su reputación e incluso el amor de su propio hijo, aceptando ser el villano de la historia con tal de que Álvaro no sufriera el trauma del abandono.
¿Qué clase de amor sobrenatural es ese? ¿Qué inmensidad de alma se necesita para vivir en la oscuridad eterna, solo para que la persona que amas pueda caminar bajo la luz del sol? Mientras Álvaro sollozaba en el suelo del comedor, abrazando la carta de su padre contra su pecho, se dio cuenta de que había un segundo papel dentro del sobre negro. Un papel más pequeño, doblado cuidadosamente por la mitad. Temblando, Álvaro se incorporó lentamente, aún apoyándose en la silla, y tomó aquel segundo documento. No era una carta de su padre, era un recibo bancario. Un comprobante de transferencia fechado apenas 6 meses antes de la muerte de Elías. Álvaro frunció el ceño, confundido por completo, intentando enfocar la vista a través de la cortina de lágrimas. El recibo mostraba que su padre, aquel hombre que vivía en la pobreza extrema en una casa que se caía a pedazos, había estado enviando puntualmente, mes a mes, una suma considerable de dinero a una cuenta bancaria en un país extranjero. Pero lo que hizo que a Álvaro se le cortara la respiración por completo fue el nombre del destinatario impreso en la tinta descolorida del recibo. Allí, en letras mayúsculas, estaba escrito con total claridad el nombre completo de soltera de su madre, Esmeralda Vargas, que Elías no solo la había dejado marchar, no solo había mentido para proteger a Álvaro. Durante casi 40 años, su padre había trabajado de sol a sol, rompiéndose la espalda en la tierra estéril, guardando cada centavo que le sobraba, privándose de comida, de ropa, de calor, para enviarle dinero a la mujer que lo había abandonado, asegurándose de que, estuviera donde estuviera en el mundo, ella pudiera sobrevivir y estar a salvo. Es un laberinto. Y eso significaba algo aún más abrumador, algo que hizo que la cabeza de Álvaro diera vueltas vertiginosamente. Si el último recibo era de hacía apenas medio año, su madre estaba viva. La mujer de la tumba vacía, el fantasma que lo había perseguido toda su vida, respiraba en algún lugar de este inmenso mundo. Álvaro se acercó desesperadamente al farol con el recibo en la mano, buscando la dirección del banco, buscando cualquier pista, cualquier indicio de la ciudad o el país desde donde se había abierto esa cuenta. Su mente volaba a 1000 kilómetros por hora. Podía buscarla. Por primera vez en su vida, podía tener respuestas de los propios labios de su madre. Podía cerrar el círculo de dolor que su padre había soportado en silencio. Pero justo en el preciso instante en que Álvaro lograba descifrar el nombre de la lejana ciudad, escrita en la parte inferior del documento arrugado, un sonido extraño, completamente fuera de lugar, rompió la profunda quietud de la madrugada en el valle. Álvaro se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. Sus oídos se agudizaron. Al principio, pensó que era solo el viento golpeando las ramas de los viejos robles contra el techo de la casa. Pero el sonido se repitió. Era claro, era inconfundible. Eran pasos, pasos lentos, pesados, arrastrándose sobre la grava del camino de entrada. Pasos que se acercaban directamente hacia la puerta de madera del comedor. Álvaro sintió que el corazón se le subía a la garganta. Miró el viejo reloj de pared, cuyas manecillas oxidadas marcaban las 3:15 de la madrugada. Nadie en aquel pueblo remoto caminaba a esas horas de la noche, y mucho menos se acercaba a la casa aislada y presuntamente vacía del viejo Elías. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta principal. Álvaro apagó instintivamente el farol de aceite, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total, iluminada apenas por la pálida luz de la luna que entraba por la ventana. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio denso, eléctrico, cargado de una tensión insoportable. Y entonces, y sonó.
3 golpes secos, lentos y medidos contra la pesada madera de la puerta. Toc, toc, toc. ¿Quién podría ser? ¿Quién se atrevía a llamar a la puerta de un hombre muerto en mitad de la noche? ¿Acaso era el pasado mismo viniendo a cobrar la última deuda que quedaba pendiente en esa casa de secretos? El eco de esos 3 golpes secos contra la pesada madera de la puerta principal quedó suspendido en el aire gélido de la madrugada, vibrando en la oscuridad del comedor como una sentencia ineludible. Álvaro, aún de rodillas en el suelo, con el recibo bancario arrugado en una mano y la carta de confesión de su padre apretada contra el pecho, sintió que el tiempo se detenía por completo. Cada músculo de su cuerpo estaba paralizado. El miedo y la confusión y una esperanza irracional se arremolinaban en su mente a una velocidad vertiginosa. Lentamente, intentando no hacer el más mínimo ruido, se puso de pie. La vieja madera del piso crujió bajo su peso, delatando su presencia en el interior. Ya no había vuelta atrás. Con la respiración contenida y el corazón latiendo tan fuerte que le dolían las costillas, Álvaro caminó hacia la entrada. El trayecto de apenas unos metros le pareció una eternidad, una travesía a través de un océano de dudas acumuladas durante casi 40 años. Al llegar a la puerta, dudó un segundo. Su mano flotaba sobre el viejo cerrojo de hierro oxidado. ¿Y si era solo su imaginación, producto del cansancio extremo y el choque emocional? Pero entonces, una voz quebrada, casi un susurro arrastrado por el viento frío de las montañas, se filtró por las rendijas de la madera. «¿Elías?», dijo la voz. Era una voz de mujer, frágil, desgastada por el tiempo, pero con una melodía triste que a Álvaro le erizó la piel hasta el último rincón de su ser. «Elías, ¿estás ahí?». La puerta estaba sin llave. Álvaro cerró los ojos y, reuniendo todo el valor que le quedaba, giró el cerrojo y tiró de la pesada hoja de roble hacia atrás. La pálida luz de la luna llena bañó el umbral, revelando la silueta de una mujer mayor, envuelta en un grueso abrigo de lana gris. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas que contaban historias de inviernos largos y soledades infinitas. Su cabello, completamente blanco, escapaba de un pañuelo oscuro que le cubría la cabeza. Pero fueron sus ojos, unos ojos grandes, asustados y brillantes por las lágrimas acumuladas. Los que paralizaron a Álvaro eran sus propios ojos. Era la misma mirada que él veía cada mañana al enfrentarse al espejo. La mujer dio un paso atrás, asustada al ver la figura de un hombre alto y joven en lugar del anciano que esperaba encontrar. Se llevó una mano temblorosa a la boca ahogando un grito. Y el pequeño bolso de cuero que llevaba cayó al suelo, esparciendo algunas monedas y un billete de tren en la grava. Dios santo. «Dios santo», susurró ella. Y sus rodillas parecieron ceder, obligándola a apoyarse contra el marco de la puerta. «Eres tú. Eres idéntico a él cuando lo conocí. Eres idéntico a él cuando Pero lo tienes conocí. mi mirada. Pero tienes Eres mi mirada. Álvaro. Dime, Eres mi Álvaro. ¿cómo reaccionarías si el fantasma que persiguió cada uno de tus pasos desde que tienes uso de razón, de repente tomara forma física frente a ti, respirando el mismo aire, llorando las mismas lágrimas? Álvaro no podía articular palabra. Su garganta estaba completamente cerrada. Frente a él estaba Esmeralda, su madre, la mujer de la tumba vacía, la mujer a la que su padre había protegido con la mentira más inmensa y dolorosa jamás contada. Mi padre, Elías, falleció hace unos días. Logró pronunciar Álvaro con una voz que sonaba ronca y ajena, como si perteneciera a otra persona. Esmeralda cerró los ojos y un sollozo ahogado escapó de su pecho.
Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas marchitas, Lo supe. trazando caminos húmedos bajo la luz plateada de la luna. Lo sabía, respondió ella, abriendo los ojos, mirándolo con una mezcla de terror y adoración. Y lo confirmé cuando, Lo supe en mi corazón. por primera vez en Y lo confirmé 38 cuando, años, por primera vez en 38 años, no llegó. la transferencia del banco no llegó a principios de mes. Elías era el hombre más exacto y riguroso de la tierra. Pero si faltó a su promesa, solo podía significar que ya no estaba en este mundo. Tuve que tomar el primer tren. Tuve que venir, Arriesgándome a que me odiaras, arriesgándome a destruir el mundo que Él construyó para ti. Necesitaba despedirme de Él. Y necesitaba, aunque fuera por un segundo, ver el rostro del hombre en el que te has convertido antes de morir yo también. Álvaro se hizo a un lado en silencio, invitándola a pasar a aquella casa que ella misma había abandonado tantas décadas atrás. Esmeralda cruzó el umbral con pasos vacilantes, como si caminara sobre cristales rotos. El olor a polvo, a madera vieja y a nostalgia pareció golpearla con la fuerza de un huracán. Cuando llegaron al comedor, Álvaro encendió nuevamente el farol de aceite. La tenue luz anaranjada iluminó la mesa, revelando la caja de madera abierta con las decenas de cartas esparcidas, el recibo bancario y, en el centro de todo, el pequeño caballo de madera con la pata reparada. Esmeralda se acercó a la mesa, cubriéndose el rostro con ambas manos, llorando desconsoladamente. No hay un solo día, Álvaro, ni un solo amanecer en estos casi 40 años en los que no me haya arrepentido de haber cruzado esta puerta, confesó ella, con la voz rota por la culpa. Pero la enfermedad que habitaba en mi mente era un monstruo oscuro y gigante. En aquellos tiempos, nadie hablaba de la salud mental. Nadie entendía lo que era sentir que tu propia alma te asfixia desde adentro. Yo estaba convencida, con una certeza aterradora, de que si me quedaba a tu lado, terminaría arrastrándote conmigo al abismo. Creí que huir era mi mayor acto de amor hacia ti. Y Álvaro tomó la carta de confesión de Elías y se la tendió a su madre. Él me lo explicó todo, dijo Álvaro, y por primera vez en la noche, su voz sonó firme, desprovista de rencor. Acabo de leer su verdad. Acabo de entender que su silencio, ese silencio que yo odié con todas mis fuerzas, que me hizo huir de esta casa a los 18 años creyendo que no me amaba, fue en realidad su forma de protegernos a los dos. A ti de mi juicio y a mí del dolor del abandono. Esmeralda acarició el borde del papel con reverencia, como si tocara un objeto sagrado. Tu padre era un hombre de piedra por fuera, Álvaro, pero tenía el corazón más inmenso que jamás haya existido en la faz de la tierra, murmuró Esmeralda, mirándolo a los ojos con una sinceridad aplastante. Cuando me fui, él me hizo jurar que nunca intentaría contactarte. No me dijo, yo cargaré con la culpa, Esmeralda. Yo seré el malo de la historia. Dejaremos que crea que te fuiste al cielo, para que siempre tenga un ángel al que rezarle y nunca se sienta rechazado en la tierra. Él sacrificó su propia relación contigo. Sacrificó tus abrazos, tus palabras de cariño, para mantener intacta la imagen de una madre perfecta que no existía. Y durante todos estos años, Él me envió ese dinero no solo para que yo no pasara hambre, sino como su forma silenciosa de decirme que me perdonaba y que estaba cuidando de nuestro mayor tesoro. El rompecabezas de la vida de Álvaro finalmente estaba completo. Todas las piezas encajaban con una precisión abrumadora. El silencio de su padre no era la ausencia de palabras. Era la presencia del amor más puro, radical y sacrificado que un ser humano puede llegar a profesar. Un amor que no necesitaba ser gritado a los 4 vientos, sino que se demostraba soportando el peso del mundo entero sobre los propios hombros para que su hijo pudiera caminar ligero. En ese instante,
en esa vieja casa de ¿Quién las madera escribió? perdida en las montañas, Tu abuelo. rodeados por las cartas ¿Por qué amarillentas están aquí? y los fantasmas del pasado. Se escondieron aquí. Algo profundo y milagroso se rompió dentro del pecho de Álvaro. El inmenso muro de hielo que había rodeado su corazón durante 2 décadas, construido a base de suposiciones, rencores infantiles y orgullos heridos, se derritió por completo, convirtiéndose en un torrente de comprensión absoluta. Miró a esa mujer anciana y frágil que estaba frente a él. Ya no buscaba a la madre perfecta de sus fantasías de niño, ni a la mártir de la tumba del cementerio. Veía a una mujer real, profundamente herida, humana, imperfecta, capaz que había librado una guerra aterradora en su propia mente y que había tomado una decisión trágica motivada por un amor distorsionado por la enfermedad. Y veía a su padre, a través de los ojos de ella, como el héroe silencioso que había inmolado su vida entera por ellos. Álvaro dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia que los separaba. Levantó los brazos y por primera vez desde que era un bebé de 2 años que no lograba recordar, envolvió a su madre en un abrazo profundo, apretado y desesperado. Esmeralda escondió el rostro en el pecho de su hijo, aferrándose a su camisa como un náufrago a una tabla de salvación en medio del océano, llorando con un sonido primitivo, soltando el dolor de toda una vida de exilio. Te perdono, mamá, susurró perdono, mamá. Álvaro. Y esas 3 palabras Y sé que resonaron él en la también nos habitación perdonó a con una nosotros. fuerza capaz de sanar las heridas de 3 generaciones. Te perdono, y sé que él también nos perdonó a los 2. Mientras permanecían abrazados, la noche comenzó a rendirse. Los primeros y tímidos rayos del sol de la mañana despuntaron sobre las cumbres de las montañas nevadas, filtrándose a través de las ventanas empolvadas del comedor. La luz dorada iluminó la pequeña mesa, bañando con su calor las cartas, el recibo y el caballito de madera. La casa entera pareció exhalar un suspiro de alivio, liberándose de la pesada maldición del silencio y del secreto que la había asfixiado durante tanto tiempo. Esa mañana, Álvaro no huyó. Salió por la puerta de roble hacia el valle iluminado, pero esta vez no llevaba una maleta llena de rabia y confusión. Caminaba a paso lento, sosteniendo la mano de su madre, llevando consigo la vieja caja tallada con todas las cartas en su interior. Caminaban juntos hacia el pequeño cementerio del pueblo, no para visitar una tumba vacía, sino para sentarse frente a la humilde lápida de piedra donde ahora descansaba Elías. Fueron a contarle que su sacrificio no había sido en vano, que su misión estaba cumplida, que la verdad por fin había salido a la luz y que, increíblemente, esa verdad no había traído destrucción, sino salvación. La historia de Álvaro nos deja una lección monumental, una verdad universal que a menudo olvidamos en este mundo moderno, donde todo se dice de forma impulsiva y superficial. A veces, cometemos el gravísimo error de medir el amor de las personas por la cantidad de palabras que usan para expresarlo. Juzgamos a nuestros padres, a nuestras parejas y a nuestros amigos, exigiendo que hablen nuestro mismo idioma emocional, condenándolos cuando se refugian en la quietud. Pero debemos aprender a mirar más allá del ruido. Debemos tener la valentía y la empatía necesarias para leer entre líneas, para descifrar las acciones cotidianas, los platos calientes en la mesa, las mantas ajustadas en la madrugada, los sacrificios invisibles que sostienen nuestras vidas. Porque, en muchas ocasiones, las declaraciones de amor más grandes, heroicas y absolutas de la historia, jamás llegan a ser pronunciadas en voz alta. A veces, el amor verdadero se viste de sacrificio, se esconde en la renuncia y se manifiesta a través del silencio. Un silencio pesado, denso y eterno, que si sabemos escuchar con el alma, termina diciéndolo absolutamente todo.
Gracias por haberme acompañado. En este viaje tan profundo, doloroso y, al mismo tiempo, tan lleno de luz y redención. Si esta historia tocó alguna fibra de tu corazón, si te hizo recordar a alguien a quien quizás juzgaste con demasiada dureza por su falta de palabras, te invito a que compartas tus reflexiones abajo en los comentarios. Me encantaría leer cómo esta narración resonó en tu propia vida. No olvides dejar un buen me gusta para apoyar este espacio. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias que te harán cuestionar la forma en la que ves el mundo. Y ahora, te recomiendo encarecidamente que hagas clic en el video que está apareciendo justo ahora en tu pantalla y donde exploraremos otra historia fascinante sobre cómo perdonar lo imperdonable dentro de nuestra propia familia. Haz clic allí y continuemos este viaje de crecimiento juntos. Te veo en el próximo video.